Seguimos con la mesa del cambio climático, un tema sumamente importante, y ahora que acaban de venir nuestros representantes de medio ambiente de Egipto, donde se celebró la COP27. Queríamos saber, Diana había dejado una pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que ya estamos viviendo y las que vamos a vivir en los próximos años de este calentamiento? Pero en República Dominicana específicamente en nuestro hay país. 13 provincias que se ven más afectadas ahora que en años anteriores, según un análisis que hicieron ustedes, tengo entendido. Sí. Osiris, si quieres responder, o Milagros. Osiris, que no ha hablado porque después se pone bravo porque él dice que hay que darle la palabra para que hable. Tú sabes muy bien que esto no es como en la escuela. Mira, el impacto directo que podemos tener aquí en la República Dominicana, en Haití, en Cuba, en Jamaica, en Puerto Rico, en Antillas Menores, en Centroamérica, es significativo. ¿Que tenemos o que podemos tener? Las dos cosas. Ya tenemos. Tenemos y vamos a aumentar. Porque estamos en la ruta de los huracanes. Recuerda que tuvimos en el 2017 a Harvey, Irma y María. Por primera vez en la cuenca del Atlántico tuvimos un huracán con vientos máximos sostenidos de 300 kilómetros por hora. Y que se hizo en pocas horas. En pocas horas evolucionó de tormenta tropical a huracán categoría 5. Eso no era normal tú verlo en la cuenca del Atlántico. Lo habíamos tenido en la cuenca del Pacífico con el huracán Irma, con el huracán Patricia. Entonces, Irma prácticamente se equipara a Patricia. Son los únicos dos huracanes que están en los libros de récord de Guinness. Pero ha ocurrido justo en la década más calurosa. De acuerdo a los datos que ha llevado la Organización Meteorológica Mundial, a partir del 2014, el planeta está viviendo el periodo más caluroso jamás registrado desde que empezaron a llevar registros en 1880. Cuando tú comparas la curva de crecimiento de la temperatura, la equiparas con la curva de crecimiento del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, que al día de hoy acumula 420 partes por millón, y no debíamos tener más de 250 partes por millón, que era lo que teníamos antes del periodo preindustrial. Eso nos obliga como sociedad a reducir nuestras emisiones, primero en el sector eléctrico. Sí, pero nosotros somos el 0,0000000. Cierto, cuando te digo hacerlo me refiero al planeta, comenzando con los países que son los principales emisores, como China, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, India, Rusia y Japón. Esos 6 son los 6 grandes. Entonces, esos 6 grandes tienen la responsabilidad de tomar medidas a lo interno de su esquema productivo para reducir las emisiones. Max Puig, te decía ahorita, es un esquema de producción que se ha establecido por décadas y desmontarlo no es fácil. Fíjate tú que China apenas ha podido reducir un 1%. La Unión Europea ha podido reducir 0.9%, pero todos los demás han incrementado. Al día de hoy tú tienes una emisión total para este año de 40.600 toneladas, millones de toneladas de CO2, y eso evidentemente bloquea parte importante de la radiación infrarroja que tiene que salir al final de cada día, porque ese CO2 la retiene, se devuelve y el planeta sigue calentándose. Bajo ese escenario, la situación es complicada para el futuro cercano. Como decíamos en la aula universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sintetice, compañero, porque tenemos que ir al país. Se nos dijo que cuáles son precisamente las consecuencias que va a vivir la República Dominicana, y tú dijiste todo el archipiélago de las Antillas Mayores. Efectivamente, la subida del nivel del mar. Si ustedes buscan los datos, sobre todo en los escenarios climáticos que hizo el Ministerio de Ambiente, en las proyecciones del mapa del territorio nacional, Omar, exactamente. Las proyecciones del mapa del territorio, cómo se va reduciendo el territorio nacional. Eso significa precisamente que al 2100 la República Dominicana puede perder el 13% del territorio nacional de la zona costera. Y si vemos esa zona costera, que es estratégica para el desarrollo nacional, porque ahí se asienta el 95% de la infraestructura turística, ahí está el 75% de la industria pesada de la República Dominicana, y ahí también está
prácticamente, oigan bien, el 70% de las ciudades de más de 10.000 habitantes en este país. ¿Eso significa para qué año, perdón, que Omar? 2100. 2100, pero si quieres podemos Pero venir vamos a venir más cerca, en 20 años. Cuando yo esté Exactamente. viva todavía. Cuando tú estés viva y yo esté 6 pies bajo tierra. Mire, hay algo muy importante. La República Dominicana tiene que prepararse en 2 sentidos, fundamentalmente: seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Hemos perdido prácticamente la capacidad de producción fruto del calentamiento global y las altas temperaturas. Hay productos agropecuarios que ya no se dan en las zonas que habitualmente se daban. Y hay otros que han sido beneficiados. Por ejemplo, este país tiene mango todo el año, cuando tenía 2 veces al año por la temperatura. Pero también hay problemas, 42 enfermedades. Oigan bien, 42 enfermedades que antes estaban erradicadas por el proceso de vacunación, de prevención de la salud. Malaria. Malaria ha vuelto y con más fe. Eso que tiene que ver con malaria, dengue, chikungunya, va a volver a la República Dominicana por el patrón de lluvias. Además, dígame, doctora. Hay un tema, Omar, perdona que interrumpa, precisamente con el tema del territorio nacional. Tenemos, por ejemplo, lugares que antes eran agrícolas, que ahora, como no hay planes de ordenamiento territorial globales tampoco, están siendo utilizados para proyectos habitacionales, reduciendo las zonas donde también teníamos nosotros la oportunidad de seguir con proyectos agrícolas. Exacto. Hay un tema, María Cela, con respecto a lo que va a pasar en República Dominicana, las altas temperaturas, va a afectar la parte agrícola, ya la está afectando, la parte del turismo, las playas, que ya el tema de los sargazos, claro, el tema de que el mar está entrando, pero también el tema de los sargazos. En Samaná las playas se están reduciendo. Claro. Totalmente, y se va a seguir reduciendo porque no estamos tomando. Ahora, dentro de ese punto, y antes de yo mencionar que sometimos la ley de cambio climático y estuve en Egipto con la delegación, yo quiero que Milagros Marina puntualice algo muy importante referente a esto, porque tú decías algo importantísimo, y era el tema de, las grandes potencias, lo mencionaba Osiris, provocan y han provocado a lo largo de los años todo esto. Están mitigando, están haciendo proyectos en su territorio para mitigar estas acciones. Pero ahora, nosotros que somos los perjudicados, porque Milagro ha participado en todas las negociaciones, no solamente donde las vemos, son negociaciones kilométricas que todo el equipo ha participado, y Milagro puede decirlo. Dentro de todo eso, ¿qué hacemos nosotros? Nos adaptamos, y cómo ustedes, países grandes, van a resarcir el daño que nos han hecho. Ahí es que está el grave problema, que los países no quieren involucrar financiamiento ni dinero. Claro. Y fue el gran logro de esta COP, que Milagros Marina y todo el equipo, don Max Puig, Alan, que estuvimos presentes, pudimos ver ese gran logro que salió de ahí. Sí, Milagros. La indemnización por ese lado. Sí. Que lo puedes explicar de lo que nosotros obtuvimos, pero sobre todo, y es muy importante, cuál ha sido el compromiso de estos países, porque indemnizar por el daño no es lo ideal, es evitar el daño. Sí. Mira, yo voy a conectar con la pregunta anterior. ¿Cuáles son los efectos que va a sentir y que está sintiendo República Dominicana? Aumento de la temperatura hasta 3.8 grados Celsius en el país, en la República Dominicana. Reducción de las lluvias hasta un 35%. ¿Qué significa esto para nuestro sector agrícola, para la seguridad alimentaria del país? ¿Qué significa esto para la producción, la calidad y la cantidad de agua en la República Dominicana? Sin importar la cantidad de árboles que sembremos, de la cantidad de árboles, de la a causa del cambio climático, aún aumentando nuestros esfuerzos de acción climática. ¿Qué pasa con nuestras costas? De un 10 a un 15% de pérdida de nuestras costas. ¿Y cuáles son las comunidades más vulnerables? Miches, el Distrito Nacional, Pedernales y Samaná. Los enfoques turísticos, de desarrollo turístico más importantes ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa en estas COPs que nosotros participamos? Nosotros lo queremos... Eso me lo vas a contar cuando regresemos de la pausa. Eso es lo que quiero saber. Sí. ¿Cuál ha sido el compromiso? ¿Quiénes han sacado los pies de esos compromisos? Y si hay alguna esperanza. Perfecto. Ganamos algo con indemnizaciones. Esta vez lo logramos y Faride quiere que tú lo menciones. Pero ¿cuál es el compromiso a largo plazo para evitar tener que llegar a esos puntos? Cuando regresemos de la pausa concluimos esta mesa. Gracias. Bueno, vamos a concluir esta mesa tan interesante con estos panelistas brillantes, respondiendo lo que habíamos dejado con Milagros Marina, que planteó una inquietud. Adelante. Sí, mira, muy brevemente, ¿qué logramos en la COP? Uno,
una meta colectiva de que los países desarrollados pues hagan esa reducción que se comprometieron otra vez. En el 2015 sí, también. Pero fue. que respondan, que de verdad cumplan, porque nosotros somos las víctimas y nosotros no podemos. Se comprometieron, ¿Cuántos pero países? tienen que aumentar, 197 países, pero tienen que aumentar la acción climática y la ambición, porque los planes que tienen hasta ahora no nos llevan a la meta que queremos alcanzar. ¿Y qué logramos a nivel de país? Mire, la República Dominicana tuvo liderazgo en diferentes temas de negociación. Uno de los temas más importantes, que fue el logro mayor de esta COP27, fue que se lograra la creación del mecanismo financiero para pérdidas y daños. Para, por ejemplo, un evento como el que ocurrió, que tengamos capacidad de respuesta. Y entre otras cosas que queríamos lograr, que se quedaron pendientes para la siguiente COP, fue el tema de la inclusión de textual, lenguaje concreto sobre la reducción del uso de combustibles fósiles en todos los países. ¿Qué pasa? Que tenemos países grandes como China y la India que no quieren comprometerse a esto y que llegaron el último día de la negociación a revoltear todo, a quitar, eso pasó en la COP26, a cerrar el acuerdo, a abrir nuevamente un acuerdo que ya habíamos cerrado para quitar esa mención de la reducción de los combustibles fósiles. Para quitarlo. A eso es que ellos van. A eso es que ellos esas van. COP. A defender sus intereses. A defender sus intereses. Exactamente. Mientras los países vulnerables van a luchar. Pero nosotros como bloque nos unimos y seguimos presionando. Eso sí es importante. Porque, ¿qué pasa? El mecanismo de pérdidas y daños, teníamos 30 años luchando para que se lograra y no se había logrado. No solamente se incluyó por primera vez en la agenda, sino que se logró que se estableciera. Y eso fue un logro. Dominicana obtuvo un beneficio. Y eso fue un logro que debemos reconocer a la delegación de la República Dominicana, que tuvo un liderazgo y que vamos a participar en las reuniones que se van a tener para conformar y para crear las reglas y las políticas para esta creación de este mecanismo. La restauración de los ecosistemas en la cuenca alta, media y baja del río Yuna, así como mejorar la producción agrícola sostenible mediante una inversión que supera los 40 millones de dólares. Eso ustedes obtuvieron. Bueno, justamente fue la parte que me correspondió. Yo quisiera señalar lo siguiente, porque ya hay muy poco tiempo. El tema es que se ha alterado el metabolismo del planeta. Hay que enfrentar el problema. Se está discutiendo de esto hace 50 años. Sí. Hace 30 años hubo la cumbre de Río. Ahí se estableció entonces que había que hacer un compromiso y que ese compromiso tenía que basarse en transferir recursos y capacidades a los países más afectados, que somos los países en vías de desarrollo. Esa promesa hasta ahora ha sido una promesa incumplida. Esta promesa se hizo formalmente en la COP15 en el año 2009 en Copenhague. Se prometió que serían transferidos 100.000 millones de dólares al año. Eso no se ha cumplido ni una sola vez. ¿Y no hay mecanismo para hacerlo cumplir? No, porque es voluntario el cumplimiento y se estableció en París. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que aún todos los organismos de financiamiento, todos los bancos, aún se pusieran todos sus recursos a disposición de los países en vías de desarrollo, esto solo alcanzaría, si aún se pusieran todos de golpe a disposición, solo alcanzaría para una tercera parte de las necesidades estimadas. O sea que hay un problema de fondo. No es verdad que esto se va a resolver en las COP. Okay. Incluso la promesa en la creación del fondo, valga la redundancia, en el fondo es simbólica. Es un ¿Por qué? Es simbólica. ¿Por qué? Porque sí, las promesas de financiamiento que se han venido haciendo hace 30 años, que se ratificaron en Copenhague hace 13 años, no se han cumplido, el fondo que se acaba de crear, nada garantiza que se va a cumplir. Entonces, esto plantea que hay que actuar también de otra manera y de forma también muy concreta. En el caso específico, en el caso específico de la República Dominicana, la pregunta, lo del Yuna, nosotros al mismo tiempo que negociamos en sentido general, como todos los países, también nos hemos enfilado, nos hemos orientado a tener logros concretos específicos. En este caso, lo de los 40 millones de pesos que se anunció en la COP, de dólares que se anunció en la COP, que podría utilizar República Dominicana, forman parte de unas líneas de financiamiento que hemos venido trabajando.
Y esas líneas de financiamiento vienen específicamente en varias direcciones. Los que se anunciaron, estos 40 millones de dólares para la cuenca del río Yuna, para enero que tenemos un financiamiento para la superación del carbón que podrá oscilar entre 150 y 200 millones, otro financiamiento también que vamos a trabajar para la descarbonización del cemento, y así hay toda una serie de medidas específicas, y también tenemos que pensar en eso, no solamente en las grandes decisiones de las cumbres, sino en medidas específicas, en lo que nosotros podemos concretas. hacer. Pero nos queda un minuto nada más y lo voy a dividir entre ustedes dos. Mira, los recursos que el país vaya a disponer para contrarrestar los efectos del cambio climático debemos colocarlos de manera puntual, siendo objetivos, siendo realistas. Hay territorios insulares que van a ir perdiendo espacio por la subida al nivel del mar, pero esos son aquellos territorios insulares donde las placas tectónicas están en subducción. Nuestro territorio insular está en emersión por 2 placas tectónicas que nos levantan y subimos 3 milímetros por año. En consecuencia, si el mar sube 1 milímetro por año, no nos va a inundar. Y lo segundo es que en términos de lluvia, si bien es cierto que vamos a tener largos periodos de sequía, vamos a tener otros periodos de lluvia torrencial, diluvial, como la que viste el 4 de noviembre. ¿Qué implica eso? Que tenemos que prepararnos para las dos cosas, para la lluvia torrencial y para los largos periodos de sequía. Sin embargo, en la adversidad, República Dominicana avanza. Desde el 2008, la institucionalidad pública ha producido 22 instrumentos de gestión del cambio climático. En esta oportunidad, el Congreso Dominicano, liderado en el Senado por la licenciada Farideh Raful, es extraño decirlo, la conocen, ¿no? Y sobre todo en la Cámara de Diputados por el diputado Juan Medina, ambos han buscado solución para trabajar una nueva ley, o mejor dicho, una nueva ley de cambio climático que nos permita elaborar el consenso, y desde la sociedad civil, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, junto con una coalición de instituciones no gubernamentales, vamos a trabajar de la mano con el Congreso, del Ministerio de Ambiente y del Consejo Nacional para el Cambio Climático para producir primero la ley de cambio climático y segundo la estrategia nacional para el cambio climático. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta interesantísima mesa. Ya sabemos lo que pasó en la COP, ya sabemos en la COP27 el futuro que nos espera si no se realizan los cambios, pero también lo que nosotros podemos hacer. Y desde aquí, pues reforestar lo más que podamos, trabajar en campañas de reforestación, que los árboles absorben el CO2 y seguir luchando para que en estos foros internacionales se nos escuche como esta vez. Enhorabuena por el trabajo que hicieron. Nos vemos, iba a decir hacernos una pausa. Nos vemos, Diana, Farideh, un beso grande. Hasta mañana.